Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y claro que vamos a estar mejor porque hoy vamos a hablar sobre el padre del psicoanálisis y de la serie tan afamada de Netflix de Freud. Así que quédate hasta el final para que veas qué de verdad hay de Freud en Freud y podamos hacer un video acerca del método del psicoanálisis de este afamado psicólogo y neurólogo. Gracias a las personas que se han suscrito a mi Patreon, patreon.com/Marcos Represas, donde podrás ver contenido exclusivo de filosofía. Y ya que vamos a hablar de Sigmund Freud, para Patreon tenemos un comentario acerca de un texto de el filósofo francés Michel Onfray acerca de Freud, el ocaso de un ídolo. Así que ve en este momento para Patreon para que puedas disfrutar de este contenido. Lo primero que hay que decir acerca de la serie de Netflix es que uno esperaba ver al Freud que uno conoce, el padre del psicoanálisis, porque tú te quedas viendo la serie esperando, ¿y dónde están los análisis acerca del sexo? ¿Dónde están los análisis acerca del sexo? ¿Dónde están los análisis de toda la estructura que Freud mostró a partir de el texto de la histeria hasta el malestar de la cultura? El poder del subconsciente. Eso que deseamos en lo más profundo saldrá para bien como para mal. Y pues no, la serie no es una, digamos, una serie estrictamente biográfica, está ambientada en la década de los 80, de 1800, y está propuesta para ver a un Freud antes de incluso su publicación sobre la histeria que hizo con su pana, con su amigo Joseph Breuer. Entonces, esta serie, lo primero que hay que recalcar es que no es estrictamente una serie biográfica, por lo tanto, no vamos a ver a un Freud maduro, como el que sí esperaba que apareciera. Y en cambio vamos a ver a un Freud mucho más joven que acaba de llegar de los estudios que había hecho en Francia con el neurólogo Charcot y va a introducirnos en la trama ficcional en donde incluso me parece que parece como eh, la segunda parte, la segunda temporada del Alienista, de la serie mm, que me encantó acerca de un psicólogo que ayuda a resolver un crimen. Sin embargo, en la serie Freud vamos a ver suspenso, drama, thriller, actividad paranormal e incluso una conspiración eh, que, bueno, ya tendrás que verla. Pues incluso vemos cómo los guionistas de la serie, Hessler y Brummer, comentaron que querían ver a un Freud o querían mostrar a un Freud joven atrapado entre dos mujeres, tratando de hacerse espacio en una Austria y en una, no solamente en una Austria tradicional, sino en una muy tradicional y conservadora medicina académica, donde incluso ese Freud monumento del que nosotros tenemos hoy eh, es el que está atribulado por comprender y avanzar sobre un área de la neurología que no se había experimentado. Así que no vas a ver mucho sobre el eros, que es los pulsos de la sexualidad y del amor, que por cierto, te tengo un video para que vayas después de este a ver sobre Nietzsche y el amor está más allá del bien y del mal. Y tampoco vas a ver
sobre los impulsos o las pulsaciones o las pulsiones del tánatos, que son las pulsiones de la muerte, pero también de los bajos instintos de la agresión, que también pues tenemos un video acerca de la muerte y quizás también te guste porque es sobre el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han. Y bueno, ve para allá después de este video si quieres también y lo disfrutas. Vamos a hablar acerca de la hipnosis en Freud. Pues hay muchísima especulación al respecto de esto, e incluso una gran corriente que quiere desmentir que Freud utilizaba la hipnosis, y esto no es cierto. Freud sí, como muestra la serie, sí utilizó la hipnosis como un método para poder acceder hacia el inconsciente de sus pacientes. Incluso como muestra un texto publicado en 1914 sobre la técnica del psicoanálisis, que todavía estaba haciendo textos con su amigo Joseph Brouwer, que utilizaban la hipnosis como terapia, pero que Freud se desvincula al darse cuenta de que simplemente recostando en su famoso diván al paciente, y él podía expresar a través de su confesión, llevar luz a ese inconsciente, porque la terapia lo que quiere es, al hacerla consciente, pues ese trauma queda, digamos, desconectado y por lo tanto sería suprimido o superado. La hipnosis presentaba un gran problema, y era que primero no todo el mundo era susceptible a hipnotizarse fácilmente, y segundo, el terapeuta tenía una gran actividad influyente sobre el paciente. Cuando Freud se da cuenta de que era más beneficioso dejar que el paciente aflorara, y donde el terapeuta se colocaba incluso detrás del diván, como lo hacía Freud, él mismo podía aflorar sus propias oscuridades del inconsciente de una manera totalmente fluida, y donde su discurso, aquí es muy interesante incluso el análisis que hace Foucault acerca de cómo la confesión de la Iglesia pasó a la confesión de el psicoanálisis, que muy probablemente hagamos, bueno, si hiciéramos un video acerca de esto, pues pónmelo en los comentarios para saber que están interesados. De todas maneras, sobre Foucault tengo el video acerca de la historia de la locura y el nacimiento de la clínica, que te voy a dejar por acá para que también lo tengas por ahí en el radar. Y entonces la hipnosis tenía la gran traba que no permitía que fuese para todo el mundo, además de toda esta influencia tan activa que tenía el terapeuta sobre el paciente. Una de las cosas más curiosas que tiene la serie es haber puesto un personaje con el nombre de una de las que fue una de las gran colaboradoras de Freud y también su alumno, que quizás es un guiño a la verdadera Salomé que conoció Freud, pero ya mucho después de la trama de la serie, y que incluso no solamente fue amiga de Freud, sino que también fue amiga de Nietzsche. De hecho fue amante de Nietzsche, del Rilke, de Paul Rico, con quien se casó, y que, por cierto, también hay que desmentir que ella no tuvo amoríos con Nietzsche. De hecho, Nietzsche, su amigo Paul Ric, Salomé, tuvieron un trío, solo que después Paul Ric y Salomé pues jalan y dejan solo a Nietzsche, y pues lo dejan. Nietzsche, te jodiste, nos vamos los dos. Y el famoso trío pues quedó frustrado. Otra de las cosas que hay que desmentir es que Freud no se drogaba, o incluso Nietzsche, claro que se drogaban. Lo que pasa es que evidentemente las drogas en aquel momento
tenían un uso terapéutico que la cocaína no solo la utilizaba Freud constantemente, murió siendo cocainómano, sino que además se utilizaba para la terapia porque se utilizaba como estimulante, incluso para la depresión o para la histeria, que posteriormente la histeria se trató con vibradores, lo que hoy se conoce como los vibradores, porque se creía que la histeria se residía en el útero. Y bueno, vamos entonces a pasar a hablar de los aspectos psicológicos de cada capítulo. Cada capítulo de la serie de Freud está en relación a un tema relacionado a la vida o textos de Freud. La histeria, que es el primer capítulo, pero también es el primer texto de Freud, es una enfermedad que en aquel momento se entendía como una enfermedad no solamente exclusiva de las mujeres, sino que además residía en el útero. Uno de los avances que hace Freud con respecto a esto es que saca a la histeria del útero y lo encuentra en la psiquis, pero que el contenido de la histeria sí tenía que ver con una gran y profunda relación sexual, con la sexualidad, por un tema de represión sexual y que comenzaba a somatizar aquellas, digamos, tabúes que la persona tenía y que desde el inconsciente pues lograba aflorar ciertos traumas que el paciente no podía controlar. Ahora entonces vamos al capítulo 2, que es el trauma. Obviamente sin trauma no hay trastorno. Y este va a ser el fundamento de la histeria para Freud. Hay un trauma, hay un trastorno de tipo sexual en la paciente que comienza a aflorar de una forma incontrolable y desconocida, en donde el método psicoanalítico permitía aflorar de dónde surgía ese trauma y en qué momento, que siempre en Freud había una gran fuerza acerca de ver en la niñez, explorar todas estas áreas de la psiquis, porque había un gran contenido de nuestros traumas en esa área de nuestra vida. El sonambulismo, como tercer capítulo en la serie, es muy interesante porque uno de los grandes textos, quizás el texto más consumido de Freud, es la interpretación de los sueños. Y el sonambulismo tiene que ver precisamente con aflorar estas raíces dentro de la psique o de la psiquis, que tiene que ver con mostrarse a través de los sueños. Es decir, Freud hacía una interpretación de los sueños exclusivamente y enmarcado en un estudio psicoanalítico para poder entender dónde estaban enraizados o cómo estaban enraizados los traumas de orden sexual o los traumas de cualquier índole. De hecho, la interpretación de los sueños era perfecto porque podías acceder como una puerta al mundo interior y poder encontrar en el inconsciente de dónde afloraban esos traumas que se mostraban en los sueños. Y llegamos a Tótem y Tabú, que de hecho había hecho un video, uno de los primeros videos del canal, haciendo un diálogo entre la muerte de Dios y la muerte del Padre, de la que habla Freud en Tótem y Tabú, que te lo voy a dejar por acá, por si te interesaría también verlo. El tótem es la figura sagrada para la tribu, que podía ser un animal o podía ser una planta, que servía como unión, como un enlace entre todos los miembros de la tribu. Era como el símbolo en el que todos se identificaban y hacía la identidad colectiva de la tribu. Lo más curioso es que el tótem no solamente es lo más sagrado, sino que además es lo más impuro. Por eso el tótem es un tabú del que no se puede hablar, precisamente por esto, porque representa lo más sagrado y también representa lo más impuro, donde se impone entonces una prohibición para el clan.
Sería interesante tener que hacer una deconstrucción de este texto y de esta imagen del tótem, porque regularmente uno en nuestra metafísica elige una u otra, cuando realmente habría que entenderlo y hacer un análisis discursivo y textual acerca de verlo en ambos, cómo el tótem es lo más sagrado, pero también de lo que no se puede hablar porque es de lo más impuro. El deseo está ligado a todas esas experiencias y de satisfacción, sobre todo en la infancia. Es una percepción asociada a algo estimulante, algo excitante, que está conectado con un área inconsciente infantil dentro de nosotros. Entonces no es tanto un problema de un objeto real, sino la fantasía que me produce y que está conectado con esa área en el inconsciente infantil, donde comienza precisamente a aflorar esa percepción estimulante. Y Freud incluso habla de una condición para el deseo y tiene que ver con una fantasía estimulante, excitante, pero que no está acabada, no se concretó. Ahí donde está precisamente el fundamento del deseo. Por eso el siguiente capítulo se va a llamar regresión, porque van a ser todas esas actitudes en donde el adulto va a regresar a ciertos comportamientos infantiles. ¿Y por qué se da esto? Porque va a ser precisamente la respuesta antagónica a ciertos pensamientos o actitudes a que ese adulto va a ser enfrentado, y como medida de defensa, el adulto va a hacer esa regresión hacia sus actitudes más infantiles. El penúltimo capítulo, que se va a llamar Catarsis, es muy importante e interesante porque la catarsis, ¿qué es lo que es? Es precisamente poder liberar todas esas emociones tóxicas y negativas que nosotros tenemos. Es aflorar en el consciente todas esas pulsiones que nosotros guardamos, y a través de la catarsis podemos liberarlas. Por eso es tan importante dentro del proceso del psicoanálisis tener que hacer un viaje al momento en que se hizo el trauma. Por eso utilizaban la hipnosis, pero posteriormente era más fácil hacer una regresión en recuerdo hasta poder llegar al punto exacto donde se sufrió el trauma, para poder hacer la catarsis y la liberación de toda esa pulsión y trauma vivido en el pasado. Porque en última instancia la catarsis lo que va a hacer es liberar las emociones o las pulsiones reprimidas. En esto Freud es muy famoso. Él siempre habló de los instintos tabúes, y que todo el fundamento de eso tenía que ver con lo represivo de nuestra educación, lo represivo de nuestra cultura, y cómo nosotros hemos interpretado o nos hemos autorreprimidos, y por lo tanto haber creado dentro de nosotros un montón de elementos psicológicos que tenían como disparadores en nuestro comportamiento y que nosotros no éramos conscientes de ellos. Por eso es que el último capítulo, no en vano, se va a llamar represión. ¿Por qué? Porque la represión me va a ayudar, digamos, entre comillas, a poder llevar ese elemento psicológico del consciente al subconsciente y poder dejarlo ahí guardado. Poder llevar al inconsciente representaciones, ideas, pensamientos, emociones en el lugar más oscuro, meterlo debajo de nuestra alfombra para no poder verlo porque nos hace sufrir. Porque precisamente el fundamento es el rechazo de esas ideas, pensamientos o emociones. No en vano, el tema de la represión es considerado como el epicentro de toda la técnica psicológica de Freud, y donde el terapeuta tenía que ir al inconsciente de ese paciente para que pudiera aflorar, y así ese paciente pudiera liberarse a través de la eliminación de ese trauma, a través de la
eliminación de esa represión. O al revés, en lo que alguien se convierte, podríamos decir que en realidad es su deseo más profundo. Bien amigos, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios si viste la serie, qué te pareció la serie. Y no te vayas todavía, te tengo preparado un video que te voy a colocar por acá sobre la muerte y un diálogo entre no solamente ciertos filósofos, sino además un diálogo con la serie Juego de Tronos. Así que te veo por allá y nos vemos.